Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Están trabajando sobre el trabajo práctico final de la inmobiliaria, ¿sí? Para ubicarlos un poco en qué es lo que queremos. En un futuro inmediato, cuando ustedes cursen el laboratorio 3, esperen que se me cruzaron las teclas, laboratorio 3, ustedes van a construir, ¿sí? Usando la tecnología de .NET, no puedo sacar ese dibujito que está acá al costado, usando la tecnología de .NET, van a diseñar una serie de servicios REST, ¿sí? Van a diseñar una serie de servicios REST. Vamos a poner acá, van a crear lo que se llama un API REST, ¿sí? Es decir, una serie de servicios que a través de peticiones de los clientes responden con algo, ¿no? Esto es lo que ustedes recién están empezando a elaborar, ya tienen una gran parte hecha, ¿sí? Pero van a terminar de armar en el laboratorio 3, ¿sí? Esto lo están haciendo con .NET. Ahora bien, nosotros, por otro lado, estamos armando las vistas de una aplicación que va a hacer uso de esos servicios REST. Es decir, nosotros vamos a ser un cliente de esos servicios, ¿sí? Nuestra aplicación va a ser cliente de esos servicios. Entonces, nuestra aplicación va a estar compuesta por un modelo, ¿sí? Va a estar compuesta por un modelo que va a representar a todas las entidades que ustedes tienen del lado del servidor, ¿sí? A todas las, a todas las tablas, hablando así rápido, a todas las tablas que tienen ustedes en del lado del servidor, ¿sí? Acá están todas las entidades y sus relaciones, ¿está? Cuando hablamos de entidades, las entidades que ustedes tienen dentro de la base de datos del lado del servidor son ¿cuáles? ¿Cuáles son las entidades que ustedes están manejando del lado de .NET? Propietario, inquilino, Propietario, inmuebles, contratos, pagos Usuarios. y usuarios. Bien, pero los usuarios son los mismos propietarios, ¿o no? ¿No? Ah, bien. Del lado de la base de datos, perdón, del lado del servicio, ¿sí? Tienen distintos tipos de usuarios. Usuario administrador, usuario, bien, entiendo. Para nosotros, el usuario, ¿sí? De la aplicación van a ser los propietarios. Los que van a usar la aplicación son los propietarios. ¿Sí? Para nosotros va a ser esto. El usuario, ¿sí? La persona usuaria de la aplicación van a ser los propietarios. Ellos van a poder ver sus inmuebles, van a poder ver de sus inmuebles que estén alquilados los contratos, ¿sí? Los inquilinos de esos inmuebles alquilados y los pagos. Eso van a poder ver desde acá, desde nuestra aplicación móvil. Desde la aplicación móvil solamente vamos a poder ver, lo único que vamos a poder editar es los datos de perfil del propietario y del inmueble solamente si está disponible o no, en términos generales, ¿sí? Pero no vamos a poder agregar desde la aplicación inmuebles, no vamos a agregar contratos, ¿sí? Todo eso lo maneja la aplicación web, digamos, ¿sí? Todo eso lo hacen desde la página, tienen los servicios para que puedan ser usados desde la aplicación web. ¿Es así? A ver el chat, ¿qué dice? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo tengo una duda con respecto al tema del usuario, porque el profe nos dijo que el de .NET nos dijo que el usuario en ese caso iba a ser el personal de la inmobiliaria. Y en el caso Sí, de móviles, yo entiendo que el usuario va a ser cada propietario. exactamente, ¿sí? ¿Tendríamos que adaptarlo o cómo? No, no, sino que
cuando... Pasa que todavía no crearon los servicios ustedes, ¿sí? Los servicios REST todavía no lo crearon. Nada, porque el propietario tiene, en su base de datos tiene un mail y un password, ¿no? Sí. Como si fuese un usuario. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros vamos a usar desde acá para conectarnos. ¿Sí? Eso es lo que va a usar el propietario para conectarse al servicio. Su usuario y su contraseña que va a ser generado del lado de .NET, ¿sí? Del lado de la inmobiliaria, digamos. Ahora bien, nuestro modelo va a estar construido por un conjunto de entidades, ¿sí? Y una clase especial que vamos a agregar acá en el modelo, que se las pasé en esa plantilla que ahora vamos a charlar, que se llama API Client, le pusimos. Puede tener el nombre que sea, ¿tá? Podría llamarse, no sé, servicios, podría llamarse request, podría llamarse, no sé, un nombre que ustedes quieran. En mi caso le puse API Client y esa clase, la tarea que tiene es la de conocer todo el modelo, ¿sí? El API Client saben cuál es el modelo, es decir, conoce qué tablas, ¿sí? Qué entidades son las que maneja el servidor y además conoce los servicios del servidor. El API Client sabe qué servicio tiene tu servidor para determinada tarea y sabe qué devuelve. ¿Está? Eso sabe el API Client. Otro componente intermedio que ustedes van a tener, que va a formar parte de tu aplicación, es las vistas. Son las vistas, propiamente dichas. O sea, las vistas que pueden ser... recuerden que para nosotros llamamos vistas ¿a qué? A los archivos XML, ¿sí? que muestran la estructura o tienen el diseño de la vista. Y para nosotros la vista también es la activity asociada a ese XML, ¿no? O el fragment asociado a ese XML. ¿Ok? Desde nuestra vista, cuando nosotros cuando la aplicación carga una determinada vista, ¿sí? Y el usuario, la vista va a tener componentes para que el usuario pueda pedir los distintos servicios, ¿no? Entonces, cuando la vista necesite hacer una solicitud a través del usuario, esa solicitud va a ser procesada por un ViewModel, ¿sí? Por el ViewModel. El ViewModel es el que se va a encargar de tomar la petición de la vista, pedírsela al API Client. El API Client es el que va a gestionar todo con el servidor. Cuando el servidor responda, el API Client le responde al ViewModel y el ViewModel, de alguna manera, a través de algún mutable, ¿sí? Le responde a la vista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, en el caso de la plantilla que les pasé, ¿sí? Nosotros, primero, todavía no tenemos esto, ¿sí? Todavía no tenemos esto. Entonces, ¿qué tiene la plantilla que les pasé? La plantilla que les pasé tiene las clases entidades, ¿sí? Que respetan la misma estructura que ustedes están manejando en .NET, y en el mismo API Client, como no tenemos un servicio web al que hacer peticiones, un servicio REST al que hacer peticiones, en el mismo API Client, utilizando colecciones, emulé, ¿sí? Emulé la carga de datos de propietarios, la carga de datos de los inmuebles con sus respectivos propietarios, la carga de los contratos de alguno de esos inmuebles, emulando que algunos de esos inmuebles están contratados, que están alquilados, perdón, los inquilinos, los datos del inquilino que participan en ese contrato, ¿sí? Y los pagos de aquellos inmuebles que están alquilados, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, en el API Client emulé esa parte, la carga de datos, y emulé servicios, o sea, tiene métodos, ¿sí? Que emula los servicios que ustedes necesitarían usar si estuviesen conectados al API Client, al API REST, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poquito más de esos servicios. Entonces, el objetivo de ustedes en este trabajo práctico final es
armar las vistas siguiendo las pautas que les pasamos y para poder dar solución a esas vistas, a las peticiones que van a hacer esas vistas, usen del API Client esos métodos que ya están prediseñados, ¿sí? Que ya están prearmados, digamos. Ustedes no deberían tener que agregar nada al API Client para poder dar solución a sus vistas. Van a tener que adaptarse a lo que tiene, ¿sí?, el API Client, a los métodos que tiene acá, para poder, digamos, dar solución a las peticiones de usuario a través de la vista. Por eso yo voy a ir ahora a la clase API Client para que vean qué es lo que deberían tener ustedes. Si esperen que tratan de leer de internet que aparece este dibujito y no lo puedo sacar. Ustedes cuando copiaron la plantilla, ¿sí?, en la plantilla hay dos paquetes, el modelo y request, ¿sí? Ustedes podrían organizar a su proyecto siguiendo esta estructura, ¿sí? En un paquete modelo, todas las clases del modelo, y en un paquete request, la clase API Client, ¿sí? Podrían seguir organizándolo así. En el paquete UI, separados en paquetitos, ¿sí?, todo lo que respecta a un determinado fragment, ¿sí? Por ejemplo, en el paquete contratos, todo lo que tenga que ver con contratos. El fragment, el view model de ese fragment, ¿sí? Si usan en alguno de los fragments, fíjense que acá hay un fragment contrato y un fragment contratos. El fragment contratos lo que haría es mostrar la lista de los inmuebles alquilados para que yo al seleccionar me aparezca el contrato de ese inmueble, ¿no? Entonces, por eso tengo un contrato fragment. Para recrear esa vista usamos un recycler view, o pueden usar un list view, por ejemplo, o sea, porque es una lista de inmuebles. Entonces van a necesitar un adapter. La clase del adapter también la metí acá, ¿sí? Está metida en ese mismo paquete. Es una forma de ir organizándonos. Hola, Mirta. Bien, entonces, lo ideal sería que ustedes, dentro de la carpeta UI, organicen en subcarpetas los fragments, ¿sí? Después, el fragment principal del login, perdón, la activity del login la pueden dejar afuera, ¿sí?, dentro del paquete principal, con su respectivo view model, y lo mismo la clase del main activity, del menú navegable, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. En el modelo, en las clases del modelo, están representadas las entidades, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo propietario, ¿sí?, respeto los mismos tipos de datos que yo tendría en mi base de datos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, ID, DNI, nombre, apellido, y la buena práctica, siguiendo lo que ustedes vieron en el laboratorio 1, es por cada entidad tener un constructor vacío y un constructor que inicialice todos los atributos, ¿sí? Con esos dos sería suficiente para trabajar. Sus respectivos métodos get y set, ¿sí? Y la sobreescritura podría ser del método toString, ¿sí? Eso podría ser. Fíjense, bueno, tengo propietario, tengo inmueble, fíjense que acá está la relación. Ojo con esto, ¿sí? El inmueble tiene un ID, una dirección, un uso, un tipo, la cantidad de ambientes, un precio, por ejemplo, y tiene no un ID de propietario, tiene un propietario, ¿sí? A nivel clases, las relaciones las relaciones se dan por asociación, ¿sí? Es decir, si yo quiero decir que un inmueble tiene un propietario, ¿sí?, entonces va a tener un atributo de tipo propietario, ¿sí? Y una observación, fíjense que la imagen, la foto del inmueble, en mi caso, puede que esto no lo tengan en el gestor, en la base de datos. Pero en la imagen, en este caso, yo la puse como string, ¿sí? Porque lo que va a contener acá, ¿sí?, no va a ser, obviamente, es una cadena. Lo que va a contener es la URL en donde se encuentran en mi servidor las fotos,
Claro, exactamente, Gilberto. Va a haber una URL. Sí, señor. Y lo mismo, tiene sus constructores vacíos y con todos los atributos, sus getter y setters, ¿sí? Y un dato importante. Fíjense que algunas de estas clases implementan serializable, ¿sí? Y ahí les voy a decir después por qué. ¿Por qué implementan serializable? Porque algunas de estas clases implementan la interfaz serializable. No sé si alguno ya se habrá dado cuenta por qué. ¿Es para poder ponerle decoradores o no? No necesariamente, sino que es para poder guardarla en un bundle. Por ejemplo, si quiero pasar de una, por ahí yo quiero pasar de una vista a la otra, por ejemplo, de una activity a un fragment o de un fragment a otro, quiero pasar a través de un intent datos, entonces en lugar de pasar varios puts extras, desmenuzando todo el objeto que quiero pasar, lo paso como objeto directamente. ¿Sí? Ahí les voy a mostrar ahí un ejemplito. Bueno, y así, con inquilino, ¿sí? Fíjense también inquilino. En el caso de inquilino también tengo el DNI, lugar de trabajo, ¿está? Y una cosa importante, a ver, por ejemplo, en pago, que quiero mostrarles algo. Fíjense que acá en pago, ¿sí? Yo a la fecha la manejé como string, ¿sí? A la fecha la manejé como string. Pero en las vistas me aseguro que aparezcan en el formato fecha que tienen que aparecer, ¿sí? ¿Se entiende? Pero acá en la clase como string. ¿Sí? Bueno, en la vista, ustedes le vieron que se muestran en un text view, ¿tá? Pero bueno, como la fecha va a ir y va a venir en un formato, ¿sí? Yo lo puedo tomar y mostrarlo en ese mismo formato. Y si ese formato que viene no es el adecuado, yo lo puedo pasar por un format, y por un objeto format, y darle el formato día, mes y año, que es el formato nuestro, ¿no? Pero acá las manejé directamente como string, para evitarles conflictos con el tema de las fechas, ¿sí? Ahora bien, estas serían todas las clases del modelo. Cada una de estas clases representa las tablas que ustedes tienen en su modelo de base de datos. Puede que alguno de ustedes, en lugar de tener contrato, tenga alquiler, ¿sí? Puede que le hayan cambiado el nombre, pero la semántica, el sentido es el mismo. Un contrato representa un alquiler, un contrato de alquiler, en donde en el contrato tengo información acerca de la fecha en que comenzó el alquiler, la fecha en que inicia ese contrato, el monto estipulado y quién es el inquilino participante y el inmueble participante, ¿sí? Ahora, yendo al API Client, ¿sí? Yendo a nuestra clase API Client, fíjense. Perdón, antes de que avance. Ahí Sí. cuando mostró contrato. Sí, acá tengo contrato. Sí, ahí vi que tenía inquilino. Ah, no había visto inmueble, eso le iba a preguntar si tenía inmueble también. Uh-huh. Tengo inmueble también, sí. Bien. Sí. Yo me basé creo que el profe les pasó el esquemita. ¿Trabajaron sobre este esquema? No, Sí, lo tenemos que hacer nosotros. Ah, lo tenían que hacer ustedes. Y llegaron a un consenso que por lo menos necesitan 5 clases. Sí. No, cada uno hace como puede, digamos. No llegamos a un consenso. No llegaron a un consenso, pero... El mínimo es 5. Claro, un mínimo de 5 clases. ¿Sí? La idea era preguntar también de qué otra forma se podía hacer el pago, porque vio que usted nos pasó como un símil esquema de cómo tenían que ser los fragments, y Sí. había supuestamente el de pagos aparecía mediante un botón que estaba en contrato, si no me equivoco. Sí. Claro, nosotros por lo menos en mi caso y en el de mi grupo, estaba bueno pensarlo si se podía hacer de otra forma o si hay que seguir el esquema ese que usted nos da de cómo sería. No, lo podrían hacer de otra forma. ¿Sí? Ah, bien. Pero fíjense, a ver, que recuerden esto, que el propietario logueado puede tener más de un inmueble. ¿Sí? Basta que sea entendible que los pagos que aparecen corresponden a un determinado inmueble. ¿Sí? No sé si Claro, se mientras entiende. esté hecha esa relación de inquilino-inmueble, que sea correcta ese inquilino y que sea correcto ese inmueble, ahí sí o sí me van a salir los pagos.
Claro, o sea que, por ejemplo, a ver, yendo a un nivel vista, eso ustedes podrían armar un prototipo de la vista, como lo imaginan, ¿no? Supongamos que vos decís, no, yo me imaginé pagos así, un fragment, ¿sí? En donde mostraría la lista de todos los pagos. Bueno, pero ojo, porque si el inquilino tiene más de un inmueble, perdón, si el propietario tiene más de un inmueble, por ahí se va a complicar en todo este listado saber qué pagos corresponden a una vivienda y qué pagos corresponden a otro de los inmuebles. ¿Sí? No sé si me entienden. Sí, Sí, se van a mezclar sí, sí. todo. Va a haber Claro, muchos pagos, pero no diferenciados de qué inmueble. exactamente. ¿Cómo la pensaron ustedes a la vista? O si yo la pensé diferente, ¿cómo la pensaron, por ejemplo? No, yo, Y podrías seleccionar qué inmueble y que ahí te muestre los pagos de ese claro, inmueble. Claro. Bien, podría pensarlo que aparezca una lista de inmuebles, ¿no? Que sí, aparezca la lista de inmuebles, obviamente que estos inmuebles son los que están alquilados. Si el sí, propietario tiene 20 inmuebles, ¿sí? Solamente aparezcan los que están alquilados, ¿no? Y sí, sí, podría ser que cuando toque uno de los ítems, ¿sí? Del sí, inmueble alquilado, le muestre el detalle de pagos. Así como hicimos que tocando te muestre el contrato, bueno, que claro. tocando te muestre la lista de pagos, ¿sí? Sí. Yo lo pensaba en dos vistas en una. Una vez que yo le hago clic a uno de esos inmuebles, ¿no es cierto? Me Sí, deriva a otra vista en donde, sí, suponiendo la mitad, como si lo dividiera en dos, la parte de arriba me va a tener un detalle de lo que sería el contrato y abajo una pequeña lista donde yo pueda ir pasando todas las cuotas del contrato, sí, los pagos del sí, contrato. perfecto, perfecto. Sí, 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 Como podría para ser así. meter dos vistas en vez de tres. Está bien, sí, sí. Siempre, miren, la buena práctica es que cada vista tenga una única responsabilidad. Ah, bien. Por eso es que, a ver, eh, por eso es que se estila que, bueno, si acá quiero mostrar los pagos, que sea una vista para los pagos nada más. ¿Sí? Sí, Si en este fragment vas a mostrar pagos, que sean los pagos nada más. Pero bueno, claro. sería bueno que lo pruebes, que pruebes tu idea, Ujú. ¿sí? Y pruébenlo por ahí. O sea, no está mal. Yo no te voy a decir, no, eso está mal, horrible. No, no, para nada. Eso después que lo pueden probar, ¿sí? Dárselos a un familiar o algo que emule, que es el Sí. propietario, que quiere ver los pagos y todo eso, para que ellos les digan si es usable la aplicación, Funcional, si les claro, si resulta, es funcional o claro, no. si con respecto, les dé una crítica con respecto a la usabilidad, ¿no? Bien. Si es fácil de usar, si es intuitiva, si se da cuenta cómo puede hacer para ver los pagos o no. ¿Sí? Ah, ¿por qué más que todo? Porque me parece que va a ser un poco difícil o no me doy la idea justo ahora de cómo hacer que el botón me redirija a cierto fragment. Y de la misma manera que vas a hacer que cuando toques el ítem de la lista Claro, te lleve a otro fragment. sí, 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 pero ¿Sí? digo, de pensarlo así, no se me ocurría, entonces digo, bueno, pongo las dos cosas al mismo lugar. Está Pero sí, bien, está bien pensarlo así de que cada uno tenga una sola cosa por qué preocuparse. está bien, pero si a vos te convence la idea esa de poner el detalle arriba y abajo la lista de ítems, ¿sí? Sí, La lista de ítems, y bueno, seguí con esa idea. ¿Tá? Entonces, al adaptarte, vos decís, bueno, a mí me parece más interesante así, estéticamente así. Podés ver algunas otras aplicaciones en la web, ¿sí? sí. Chusmear Ujú. algunas otras aplicaciones que sean de alquileres, a ver cómo muestran los contratos con los pagos y todo eso, y sacar ideas, que sean aplicaciones móviles, ¿no? Sí, sí, ¿Tá? sí, sí, sí. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Esperen que... Bien, a ver, hay algo más en el chat. Lo hicimos nosotros. Si llegamos a esa clase, yo, profe, ayer en la clase pidió que desde contrato vayamos a pago. En .NET sería la misma lógica, claro. Sí, acá, en este caso, vuelvo al API Client, ¿no? Acá estoy en el API Client. La lógica que yo, acá emulé un montón de cosas. Emulé que el método que les va a devolver los departamentos alquilados, supongo que es el último, ¿sí? ¿Estamos? Entonces acá está emulado en el API Client esto. Una lista de propietarios, una lista de inquilinos, una lista de inmuebles, bueno, una lista de cada una de las entidades que ustedes tienen, ¿sí? Y además tienen un propietario actual. Y fíjense que este propietario actual es estático, ¿sí? Eh,
Este propietario actual, que arranca el nulo, se va a inicializar una vez que se logueen, ¿sí? Entonces, si estoy, por ejemplo, en la vista esta de login, ¿sí? Cuando hagan clic en login, ¿qué servicio debería usar? Y bueno, me fijo en el API Client. Esperen que hay cosas que ustedes no ven. Pongo así. Perdón. Si estoy en la vista de login, eso, ahí ven, ¿no? Si estoy en la vista de login y hago un clic en el botón login, el ViewModel, ¿qué tendría que pedir del API Client? Y bueno, debería pedir del API Client, ¿sí? Este servicio, login, ¿ves? Para que pueda iniciar sesión. ¿Qué hace este servicio login? Y este servicio de login recibe el mail, parecido a lo que hicimos, ¿se acuerdan? Con el ejemplo ese de películas, en donde vimos la primera clase donde tuvimos esa clase donde vimos por primera vez que era un menú navegable. Bueno, este es el método de API Client que ustedes van a usar para obtener el propietario, ¿sí? Para obtener el propietario. Ahora, perfecto. Ustedes ahí van a hacer toda la lógica para que si devuelve un propietario, navegue a la otra activity. Genial. Ahora, bueno, acá el servicio de ubicación, acá no hay ningún servicio que devuelva la ubicación. En el API Client, ¿sí? No hay ningún servicio que devuelva la ubicación, ¿sí? Entonces quiere decir que ustedes lo van a poner en el mismo fragment, en el ViewModel del mismo fragment van a setear, ¿sí? O en el mismo fragment la ubicación, ¿sí? Elijan una inmobiliaria ustedes, ¿sí? Elijan una inmobiliaria y ponen las coordenadas de esa inmobiliaria. Profe, ¿Ok? Sí. y una pregunta más. Ya me Sí. quiero sacar todas las dudas de esto. Cuando nosotros ingresamos ahí en el login, ¿no es cierto? La Sí. primera pantalla es la de ubicación. Apenas ingreso me muestra la pantalla de ubicación. Sí, fíjate que O le hago clic, primero inicio. No, es porque como, viste que cuando tenés el menú navegable, en el menú navegable vos vas a tener esta información, que vas a tener estas opciones: inicio, perfil, inmuebles, inquilinos, contratos y logout. Y viste que en el Activity Main Drawer, eso es el Activity Main Drawer, y en el Navigation, vos tenés cada uno de estos fragments y cuál es el host, cuál es el home, perdón, cuál es el fragment de inicio. ¿Sí? Sí, como habíamos visto la otra vuelta que le pregunté yo si tenía que tener una carátula y le ponía para que fuera el principal. Claro, entonces, como este fragment va a ser el primero, el de inicio, va a arrancar directamente con este. No vas a necesitar tocarlo a esa opción. ¿Sí? Bien. Ese también era nuevo. ¿Sí? En el, acá, en el Mobile Navigation, ¿sí? Fíjate que vos tenés... Sí, ahí en la parte de diseño. En la parte de diseño, ven acá tengo cómo navego de uno a otro. Sí. Bueno, uno de ellos tiene la casita. ¿Esas conexiones de uno a otro lo hace mediante diseño o lo hago mediante código? Lo hago mediante diseño, y después vos por código podés usar un método para decirle voy a navegar a tal lado y él ya sabe. Él ya sabe, está bien, que cuando navegue, si pulsás el botón back, va a volver a donde vos le indicaste. ¿Sí? Porque no había visto esa parte para hacer las conexiones. Cuando vas agregando los fragments, sí. Vos tocas, por ejemplo, desde el circulito de un fragment, cada fragment tiene esos conectores. Sí. Enganchás y arrastrás al otro. Y la eso vuelta soluciona mucho también. Ahora se me solucionaron muchas dudas. Porque, a ver, vos por código le vas a decir que si el usuario hace clic en tal lugar, va a navegar al otro fragment, ¿no? Pero como tiene esta vuelta acá, se va a activar en la vista el botón back. Entonces, cuando toques, él sabe que va a navegar solito para acá atrás. ¿Sí? Bien. Ahora sí. La vuelta. Bueno, entonces, de todos estos fragments, que me está... como está tan lerdo internet, se me pone esta pantallita adelante, esto mundo, no sé si ustedes lo ven ahí, que no lo puedo sacar. Sí se ve. Ay, bueno, esperen que lo voy a ir. Ay, señor. Ay, esperen que quiero ampliar un poquito más. Bueno, uno de estos fragments es el home, ¿sí? El de inicio.
que sería este, ¿ven? Este es el inicio fragment. A este le hice clic en la casita y pasó a ser el principal, el de donde va a arrancar. ¿Sí? Y el orden en el que aparecen las opciones en el menú, ustedes la tienen acá, el menú, en Activity Main Drawer, ¿sí? El orden en el que pongan las opciones, ¿sí? Es como van a aparecer en el menú. Fíjense que acá está. El primer ítem es inicio, el segundo ítem es perfil. Por eso es que aquí les aparecen inicio, perfil, ¿sí? En ese orden. Ustedes pueden descargar iconos y poner iconos. Ponerle un icono personalizado a cada uno de ellos. ¿Sí? Pueden hacer ustedes un icono o pueden descargar de alguna librería y ponerlos. ¿Ustedes me escuchan? ¿Hola? Hola, 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 hola. Sí, profe, se escucha. Bien, bien, pensé Sí, que se había profe, cortado. te escucho. Bien. Bueno, estamos hasta ahí. Ahora, por ejemplo, supongamos que el usuario elige perfil, ¿sí? El usuario elige perfil. Ustedes no vieron cómo guardar, ¿sí? Datos a nivel local, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que suceder acá? Lo mismo que va a suceder en la aplicación real. Cuando el usuario elija perfil, va a tener que llamar, ¿sí? Con algo que identifica al usuario que se logueó al servicio y devolverme el usuario que se logueó, ¿no? En el API Client, para obtener el usuario logueado, en el API Client, para obtener el usuario logueado, tienen este servicio, obtener usuario actual, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que acá, en perfil, van a tener que llamar a ese servicio para que les traiga los datos del usuario, ¿está? Y bueno, que cuando digo editar, a ese usuario lo pueda modificar. ¿Mm? Bien. El fragment de inmuebles, yo los guío hasta acá, para que más o menos tengan la idea. ¿Sí? Los guío hasta acá para que más o menos tengan la idea. Después ya solo se van a ir dando cuenta. Cuando el usuario elija la opción inmuebles, ¿sí? Bueno, acá tiene que aparecer algo, porque van a ser varios inmuebles, entonces de alguna manera tengo que mostrar esa lista de inmuebles, que puedo hacerlo con un Recycler View, ¿sí? En este caso es un Recycler View con Card View, ¿sí? Personalizado. Cada card tiene una imagen y dos text view, con la dirección y el importe representativo, ¿no? Entonces, para que aparezca esa lista de inmuebles, ¿sí? El servicio, hola Marce, el servicio, después pueden ver la grabación, ¿eh? Si llegaron más tarde, de todas maneras ya vamos a charlar. El servicio que voy a usar del API Client para obtener todos los inmuebles, fíjense que este es obtener propiedades alquiladas. Este es obtener contratos vigentes. El de inmuebles, ya les digo. Acá, obtener propiedades. O lo tenía ahí pegado. El servicio que me va a devolver todos los inmuebles de este propietario, ¿sí? Es obtener propiedades. Fíjense que me lo devuelve en un array list, ¿sí? Cuando yo llame este servicio, me va a devolver las propiedades del usuario logueado. Por eso, la lógica que tiene adentro hace que de todos los inmuebles devuelva los que tienen como propietario el propietario actual, ¿sí? Esta lógica que adentro no la miren mucho porque la acomodé a mi gusto para que devuelva algo. Ustedes tienen que saber qué servicio llamar, ¿sí? Entonces... ¿Hay todos los inmuebles o solamente los que están disponibles para...? Todos los inmuebles de este propietario. Ah, bien. ¿Sí? Ese servicio trae todos los inmuebles de este propietario. Por ejemplo, este propietario que está logueado, que es se llama Lucero Sonia, esa señora tiene tres propiedades. En Salta, en Lavalle 450 y en Belgrano 218. ¿Sí? Fíjense que cuando el usuario toca en una opción, está programado para que navegue, o sea, usted tiene que programar que navegue a un fragment que muestre el detalle de esa aplicación, de esa propiedad que seleccione. Si el usuario toca Lavalle 450, tendría que aparecer un fragment inflando el detalle de esa propiedad. ¿Sí? Entonces, acá va a tener que también llamar otro servicio. ¿Para qué? Para que en base a la propiedad que me pasen,
¿sí? Aparezca todo el detalle. ¿Tendría que llamar a otro servicio? O acá la lista es de inmuebles. Yo podría hacer que de este fragment le pase allá el inmueble que fue seleccionado. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Fíjense que en el API Client no tienen un servicio para que les devuelva un inmueble nada más. ¿Sí? O devuelve todos. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que manejar la lógica necesaria para que de este fragment, cuando el usuario elija un inmueble, a ese inmueble lo pase al otro fragment y lo infle, lo muestre. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, escucho. yo tengo la idea de que cada vista debería manejarse como un objeto, un todo, y por ejemplo el caso de inmueble tendría que poder obtenerse dentro de la vista de inmueble. Eso es lo que tengo yo como idea. En este caso, habría que aplicar esa otra solución porque la API REST no tiene la función. Claro, exactamente. ¿Sí? Me tengo que adaptar a esto porque Y, no tengo la función. A ver, si vos y la, tuvieses el servicio, ¿no? Y supongamos que tengo esta vista, que tengo todos los inmuebles, ¿no? Y yo quiero que eligiendo uno de estos, pues ya tengo un inmueble, entonces no hace falta tener un servicio que me traiga ese inmueble, porque estos son inmuebles. ¿Se entiende? Pero si tuviera el servicio para que me dé un inmueble, ¿qué dato le pasarías al servicio ese para que te devuelva un inmueble en particular? la clave primaria. Claro, sí, el ID del inmueble. ¿Se entiende? Bueno, acá, como en este caso, tu list view, tu lista es de inmuebles, ¿sí? Vos ya cuando seleccionás uno de estos objetos es un inmueble. Entonces, para no usar la red, digamos, para hacer esa petición y que lleva su tiempo, ¿sí? Vos directamente, si lo tenés en memoria, directamente ese objeto lo podés pasar, ¿sí? Como adjunto al fragment de inmueble. ¿Se entiende? Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Y ahí entra en juego el bundle que yo les dije. ¿Sí? Aunque tranquilamente, Miguel, a ver, yo para que me entiendan, tranquilamente yo podría decir, bueno, cuando el usuario elija un inmueble, yo llevo información al otro fragment de cuál es el ID del inmueble que se seleccionó. Y cuando se infla este fragment, llamo al servicio que pasándole el ID me devuelve el inmueble. ¿Sí? Puedo pensarlo así tranquilamente. ¿Sí? ¿Está? Bien. Y bueno, Para y este ahora, caso, eso, como no tengo ese servicio, me las tengo que arreglar de esta manera. ¿Sí? bien. Y para esta situación, profe, Sí. como otras, siempre convendría, una vez que tengo los datos capturados en la aplicación, Sí. hacer que circule internamente y no que trafique a través de la red. Exactamente, ¿sí? Pero ojo, pero a ver, como en este caso, ¿sí? La aplicación es para un inmueble, por ahí, ¿qué sucedería? Y, ¿qué sucedería? Profe, pero ¿no Y es muy podríamos raro, llegar a tener datos que están desactualizados utilizando lo que tenemos guardado en memoria? Por ejemplo, en inmuebles yo tengo ese que está en Salta a 17.000, pero ocurrió algo y de repente está a 18.000. bueno, pero Pero si ocurrió algo y está en sí, 18.000, hubo un consenso entre, entre la inmobiliaria y el tipo que está mirando la propiedad, que es el dueño de esa propiedad. ¿Se claro, pero no entiende? estaría reflejado en ese momento con la información que yo tengo, si lo estoy haciendo internamente. No, no, pero a Por- ver, está bien. Sí, a ver, en este caso, en el ejemplo de la propiedad, quizás entiendo tu punto de vista, que al tener los datos en memoria, ¿sí? Y en ese momento, no está, si hubiese un cambio del lado de la base de datos, acá no lo vemos reflejado. No. No claro, sería tan importante con el inmueble, ¿sí? Pero sí podría ser importante en algo que se pueda actualizar, que se va a actualizar independientemente del propietario, que serían los pagos, ¿sí? En donde hay más frecuencia de actualización serían los pagos. O sea, podría suceder que cuando el usuario se logueó y vio los pagos, acá sí va a llamar al servicio.
pero estás en la misma. La lista de pagos que va a aparecer es la lista de pagos hasta el momento en que el usuario la solicitó. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Aparte, esta no sería una aplicación, digamos, en la que necesitas que se ejecute en tiempo real, porque no hay datos riesgosos, ¿sí? No hay peligro de vida ni urgencia. Siempre va a haber un desfasaje. ¿Tá? Salvo que vos digas, no, es de vida o muerte saber, bueno, pero no, si fuese, no sé, una aplicación que controla una máquina y esa máquina actúa sobre un enfermo, por ejemplo, sobre un paciente, y bueno, sí, ahí vos necesitas información que permanentemente el servicio, cada ciertos milisegundos o cada cierta frecuencia de tiempo, haga una lectura. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, 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 profe, profe. ahí entendí la diferencia. Y lo mismo le sucede a ustedes en la aplicación web. ¿Ustedes también están diseñando la parte web? Sí, Sí. Sí, en .NET. En .NET. Y bueno, cuando vos ves, cuando entras, por ejemplo, a la vista de inmueble, ¿sí? Supongamos que vos no sos el usuario que modifica, sos un usuario consultor, ¿no? Y estás viendo un inmueble, te has conectado desde tu casa a un inmueble, y cuando lo trajiste a memoria, lo trajiste a 17.000. Pero si en ese momento entró el usuario administrador a la inmobiliaria y cambió el precio, bueno, lo vas a ver ahí, hasta que no refresques tu vista, ¿no? Exactamente. ¿Mm? ok. Bien, bien. Eh, Volviendo acá a esto, bueno, háganme acordar que ahí les explico cómo puedo hacer para pasar, para que los datos, para que un objeto viaje directamente a otra vista, ¿no? A otro lugar. Con respecto al fragment de inquilinos, ¿sí? A mí se me ocurrió de esta forma, ¿sí? Que es lo que me decía recién la compañera. A mí se me ocurrió de esta forma, que aparezca la lista de propiedades, pero fíjense que no son todas, son las que solamente están alquiladas. ¿Sí? Entonces llamaré al servicio adecuado para que me traiga las propiedades adecuadas, las propiedades alquiladas nada más, que en este caso esta señora Lucero Soña tiene una sola propiedad alquilada, y cuando toco me trae el detalle del inquilino, ¿no? De esa propiedad. El servicio que voy a usar acá en este caso va a ser ese servicio que recibiendo un inmueble me devuelve el inquilino que está, ¿ven? Acá. Que recibiendo el inmueble, ¿sí? Me devuelve el inquilino. Bueno, pero la lógica que va a haber acá adentro, la lógica que debería tener el servicio sería, bueno, de los contratos, el que está activo en este momento, ¿sí? De los contratos, el que está activo en este momento, de ese inmueble, me devuelve al inquilino. Por eso les digo, no se pongan a analizar la lógica de adentro de los métodos, porque acá lo que hace es, me dan un inmueble, busca en contratos el inmueble, el contrato de ese inmueble, y me lo devuelve. Pero como tengo un solo contrato, me va a devolver ese único. ¿Sí? Acá abajo están todos cargados los datos. Fíjense que solamente creo que cargué un solo contrato. ¿Sí? La lógica no es la misma que ustedes usaron en el servicio. La lógica que ustedes usaron en el servicio es la correcta. Yo acá para que me devuelva algo que yo pueda usar, ¿sí? Que tenga sentido. ¿Me entienden? Ustedes se van a concentrar en Sí, qué profe. servicio voy a usar. ¿En qué servicio voy a usar? Bien, y acá el de contratos, ¿sí? Se me ocurrió también de esta manera, pero ¿por qué se me ocurrió de esta manera? Para que ustedes vean cómo navegar de un fragment a otro, ¿sí? Fíjense que, obviamente, que cuando el usuario seleccione algo acá, yo voy a llamar un método que me va a permitir navegar a un fragment, ¿sí? Bien, y cuando el usuario esté en este fragment y haga clic, por ejemplo, en este botón pagos, ¿sí? Se va a ejecutar una instrucción que va a llamar al otro fragment. Pero como está puesta la navegabilidad de esto en el navigation, ¿sí? Que de contratos vigentes viaja a contrato y de contrato viaja a detalle de pagos, y que la vuelta es de detalle de pagos a contrato y de contrato a contratos vigentes, es que les aparece ese botoncito, el botoncito de back. ¿Sí? Esperen que ver si puedo. Sí, sí. Acá.
ese botoncito, entonces sabe que si yo hago clic acá, va a volver al fragment anterior, ¿sí? Si yo no pusiera esa navegabilidad, directamente cuando vuelven atrás va a volver al menú, al main, al menú principal. Bien, eso por un lado. Y acá, el fragment de salida, ¿sí? En el fragment de logout, hagan un diálogo, ¿sí? Que cuando se infla el fragment, aparezca un diálogo directamente. Fíjense que ni vista tiene el fragment atrás, podrían ponerle algo más copado, pero bueno, que aparezca un diálogo, ¿sí? Y bueno, que si el usuario acepta, cierre, ¿sí? Y si no, pueden hacer un fragment, una vista con 2 botones, cancelar y aceptar, y que si el usuario hace clic en aceptar, cierre la aplicación, ¿sí? Recuerden que les dije la clase pasada que con System Exit, está en el video, pueden cerrar, ¿no? Y después, la idea era que en el Activity Main, en el login, perdón, en el Activity del login, mientras estén en el Activity del login, no necesariamente tienen que estar logueados, con que estén ahí, en la Activity, si agito el teléfono, tiene que llamar al teléfono de la inmobiliaria, ¿sí? Bueno, ¿qué van a aplicar para hacer eso? ¿Qué aplicarían? Sensores. Lo de sensores. Sensor ¿Y de de, sensores? ¿Sí? no, sensores de movimiento sería, ¿no? El GPS. Claro, no de No, de ubicación. movimiento. Claro, por ejemplo, el acelerómetro. Sí, es. Bien. Bueno, ahora sí. Pregunto. ¿Ya comenzaron a trabajar? Sí, algo hicimos. ¿Hicieron el login? Perfecto. Ah, bien, Leandro aplicó lo de Trello. Bien, ¿querés compartir tu pantalla? ¿Se puede, Leandro? Y que muestres, por ejemplo, cómo se organizaron con Trello. Bien. Yo ya vuelvo acá a lo que les decía del bundle y a recordarles algunas cositas. Tenemos básicamente una lista de para hacer, que son todas las funcionalidades. Tenemos una en proceso, que uno cuando empieza a trabajar en una tarea la mueve así y le crea algunas reglas para que automáticamente le ponga de quién está trabajando, ¿viste? Y así se organiza mejor y nadie trabaja en la misma tarea. Bien. Y después cuando uno termina de desarrollar la tarea, lo mueve acá para prueba. Bien. Y esto lo tiene que probar otra persona, no lo puede probar uno. Lo tiene que probar otra persona. Porque uno ya lo probó, ¿no? Cuando la desarrolló, teóricamente. Sí, y Pero aparte no es siempre a objetivo. uno se lo... ¿Cómo? Y aparte, a veces uno no es objetivo con lo de uno. Sí. Sí, y se le puede escapar alguna que otra cosa, ¿no? Entonces, una vez otro agarra una de estas tareas y ve, ya está para prueba, entonces va a la aplicación, la prueba y la intenta romper y todo eso, y si funciona, la mueve acá finalizada y ya queda, ya. Y así con todas las tareas. Genial, genial. Sí, Genial. y en cada carta se le puede poner una descripción, viste la imagen del mockup para ver cómo debería quedar más o menos. Y también te explica cómo se llega a esa vista. Bien. Y bueno, es así. ¿Viste, Gilberto? como lo- Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Perfecto, me encantó. ¿Quedaron todos con la boca abierta?
Bien, a otros se agruparon, se organizaron por Zoom. ¿Sí? Eso le estaba por decir que es una buena herramienta. Ustedes, así con... Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense que acá estoy parado en el adapter, en el adapter que vamos a usar en el Recycler View. ¿Sí? Que se usa en el Recycler View. Bueno, acá, en este caso, en este punto, ¿sí? Estoy parado en donde está el listener que cuando el usuario haga clic, va a navegar al fragment donde va a mostrar el detalle del inmueble, ¿sí? Que lo que yo les decía era esto. ¿Se acuerdan que yo les decía, mira, cuando estés en la lista de inmuebles, ¿sí? En algún momento vas a necesitar que cuando el usuario seleccione un ítem, navegue al fragment de inmueble, ¿sí? Y ya que estás, como la lista es de inmuebles, lleva el inmueble ese que seleccionaste, llévatelo al otro fragment. ¿Cómo lo llevo? Bueno, para llevarlo, fíjense, puedo crear un objeto de tipo bundle, ¿me siguen? Puedo inflar un objeto de tipo bundle, armo el inmueble, bueno, acá lo está sacando de una lista el inmueble, y bundle tiene este método, put serializable, ¿sí? Es parecido a los métodos put extra que tiene un intent, ¿sí? Que tiene un intent. ¿Qué parámetros tiene el método put serializable? Bueno, lo que lleva es un tag, una etiqueta que identifique el dato que va a llevar y el objeto, ¿sí? Pero lo importante es que el objeto que vos pases acá sea de una clase que implemente serializable, ¿sí? Por eso es que inmueble implementa serializable, ¿sí? Entonces, fíjense, creo un bundle, a través del método put serializable le pongo una etiqueta y el objeto que voy a llevar, y la pregunta de ustedes a lo mejor era, che, pero ¿y cómo navego de acá a acá? ¿Cómo hago para navegar? Porque desde una activity a la otra yo usaba el start activity. ¿Cómo navego acá? Bueno, para navegar lo haces directamente de esta manera. Con el objeto navigation, ¿sí? Usando el método find_controller, le vas a pasar el contexto, ¿sí? Y lo que se pasa, ¿sí? Cuando usas el find_controller, el fragment host. ¿Cuál es el fragment host? El host es el fragment en blanco en donde se van inflando los otros fragments. Pero de este método, ¿sí? Para navegar, el método que invoco es el navigate. Y en el navigate, lo que yo paso, ¿sí? Lo que yo paso es, ¿a qué fragment voy a ir? ¿Sí? El ID este de inmueble fragment es el fragment este, el que va a mostrar el detalle del inmueble, ¿sí? Y le paso el objeto bundle, ¿sí? Le paso el bundle. Del otro lado, lo voy a rescatar, ¿sí? Del otro lado, cuando llegue ese fragment al del inmueble, lo voy a rescatar. ¿Cómo lo rescato? Esperen que no quiero mostrar todo el código, porque si no... ahí les muestro. Este método es el que van a usar. GetArguments, ¿sí? Ese método es el que van a usar. GetArguments, ¿sí? Y, bueno, acá en este caso hay un cargar inmuebles. Fíjense, el getFragment acá. Fíjense, el getArgument me devuelve un bundle. Entonces yo del otro lado, ¿sí? En lugar de usar bundle. Uso el método getSerializable, le paso la clave con la que lo mandé, el tag con la que lo mandé, ¿sí? Y recupero el inmueble, ¿sí? El bundle, cuando le digo getSerializable y le paso la clave, me devuelve un object. Yo lo casteo a inmueble, porque estoy seguro que de acá va a venir un inmueble, y ese, bueno, lo muestro o hago lo que tenga que hacer con ese inmueble.
¿sí? Hay mucha información. Esperen que no puedo ver el chat. ¿Se acuerdan que yo les decía que es importante que vean, se hagan un tiempito y vean la píldora formativa completa donde muestra el list view, cómo construir un list view, ¿sí? Cosa de que si después ustedes buscan en la web, buscan en la documentación de Android, cómo crear un recycler view, que es un list view más actualizado, más copado, con métodos sincronizados y digamos, con vistas asíncronas, lo van a entender, ¿sí? Se va a entender mejor. En la plataforma, ustedes tienen, ustedes lo tienen, a eso ya ahí les voy a mostrar dónde. Ahí en interfaz de usuario ustedes tienen la píldora 4 que habla del list view, ¿sí? Ahí tienen lo del list view. Si no recuerdan cómo hacer un diálogo, tienen la píldora formativa 6 que les muestra cómo hacer un diálogo. O tienen las clases, fíjense que las clases acá en grabaciones están etiquetadas con los temas que fuimos viendo adentro, ¿sí? Si no recuerdan cómo traer una imagen de manera síncrona, utilizando la librería de Glid, bueno, acá tienen, ¿sí? La clase 8, la clase 9, perdón. ¿Qué dice el chat? Dice, yo quiero saber si los datos, dirección y precio, lo que está pasando en el botón, para luego navegar a la pantalla de detalle de inmueble. ¿Qué dice Pamela? O sea que la aplicación basta con que cumpla con esta funcionalidad, ¿sí? En mi caso me ocurrió de esta forma. ¿Tá? Bueno, acá algo que no dice acá en la funcionalidad es la de que la página de inicio muestre la localización. Bueno, eso sí tiene que estar, lo de la localización, como a ustedes se les ocurra, pero tiene que estar la localización, el mapa, perdón, la ubicación, y también tiene que estar lo de la activity principal, ¿sí? Los demás requerimientos de cómo muestran los inmuebles, de cómo muestran los contratos de esos inmuebles, lo dejo a su criterio. Esto está como guía, lo que les mostré. Se supone Sí. que hago clic ahí y me muestra el detalle del inmueble. Claro, haciendo clic. Navega, entiendo, navega de esta pantalla a la otra, Ajá. la de detalle. Pero es un botón esto. No, pero no necesariamente, claro, yo hice chiquito circulito, es cuando haces clic en el ítem. No me refiero, claro, no es que cuando hago clic en la dirección aparezca esto. Cuando haces clic en el ítem directamente. Ah, bien, en cualquier, ajá, entiendo, en el ítem, tal cual. Exactamente. Sí. Bien. Pero que tiene una funcionalidad tipo como un botón sería, porque va a crear un evento de mostrar la otra, o solo para el navigation, eso que dice. Bien, a ver, ¿vos viste la píldora formativa del list view? Sí. Bien. Viste que cuando vos creas un list view, al igual que cuando crees un recycler view, necesitas una clase adapter, ¿no? Sí. Que es la que por dentro va a mostrar los ítems. ¿Sí? Claro. Bueno, en esa clase adapter, acá, en este caso es un adapter para un recycler view de inmuebles, ¿no? Fíjate que el adapter tiene la lista de inmuebles, ¿sí? Los métodos propios del adapter, ¿sí? Y bueno, acá, donde en mi caso, ¿sí? Por el hecho de ser un recycler view, el holder lo que tiene son los ítems, los elementos de la vista, de cada ítem de la vista, de cada ítem de este list view, de este recycler view. Entre los ítems tiene un test view para precio, un test view para dirección, un image view, ¿sí? Y luego, dentro de esta clase viewholder, ¿sí? Tengo el constructor de viewholder. Este constructor del viewholder recibe un elemento de tipo view, que sería cada uno de los ítems. Entonces yo lo que hago es, a ese ítem que viene, mira, le pongo un set
onClick listener. ¿Ves? Entonces, de esa manera, cada ítem se comporta, va a reaccionar como un botón, digamos. Que si yo lo toco, ¿sí? Que si yo lo toco, ese ítem que se está visualizando, quiero que infle el fragment, en este caso, que navegue al fragment de detalle de inmueble, que está acá atrás. Que navega el detalle de inmueble. ¿Ves? Pero al listener del ítem se lo pongo en el mismo adapter. ¿Sí? Eso es lo que quería decir. Perfecto, profe. Perfecto. ¿Sí? Al listener del ítem lo pongo en el mismo. Marcela me dice, en lugar de tener, para mostrar los pagos, ir por contratos con un botón de pagos, ¿podría tener el menú una opción más que sea pagos? Sí, señora. Podría tener el menú un botón más que sea pagos. Y la vista de pagos podría ser, para que se den una idea, ¿no? Lo que dije al comienzo. La vista de pagos podría ser parecida. La vista de pagos podría ser parecida, por ejemplo, acá, a donde aparecen los inquilinos. Es decir, que cuando elijo pagos, aparezcan los inmuebles alquilados y cuando toco uno de esos inmuebles alquilados, me muestre los pagos de ese inmueble. ¿Se entiende? O podría ser una vista, ¿sí? O sea, tiene que quedar claro para el usuario qué pagos son los que está viendo, ¿sí? O no sé, podría ser una vista que tenga un desplegable, ¿sí? Esperen que yo para dibujar. Podría ser una vista que tenga un desplegable y que con la lista de propiedades. Cuando elijo una propiedad, aparezcan los pagos de esa propiedad. También podría ser así. ¿Sí? Que elijo la propiedad y aparecen los pagos. Eso podría ser así. También. Y por ahí, si ustedes dicen, pero también se me ocurriría agregar un filtro por fecha de pago. Genial. ¿Sí? Si lo quieren hacer, genial. Importante que lo que hagan, lo hagan en base a dar solución, implementación a los requerimientos funcionales que me piden. 2, no modificar nada de la clase API Client ni del modelo, ¿sí? Con lo que tienen que jugar.